Bien, entonces, como les decía, soy Jaro Novoa, soy físico médico y además desempeño funciones de oficial de protección radiológica. Esto en el Centro Oncológico del Norte, en Antofagasta. Y tenemos una reciente experiencia de haber renovado un acelerador. Entonces, esa es la idea y el fundamento que le presenté a la directiva de la sociedad, de transmitir la experiencia de renovar. ¿Por qué? Porque hay una particularidad. Estamos reciclando un búnker ya existente para colocar una máquina nueva. Entonces hay una serie de desafíos, hay un par de cositas por ahí entre medio, y lo importante es que se puede. Lo importante es que se puede. Ya, obviamente, tenemos mucha experiencia en Chile renovando aceleradores. No es algo nuevo, sino que lo nuevo es, me estoy adelantando ligeramente, lo nuevo es cómo nos estamos nosotros mismos exigiendo. Las máquinas hoy en día son ligeramente diferentes a las que teníamos hace 5 o 10 años atrás, por lo tanto ahí viene el desafío. Bien, primero, no tengo conflicto de interés con nadie para hablar sobre este tema. Y lo segundo es que las opiniones y comentarios que voy a hacer acá son solamente mías. Estoy liderando de responsabilidad a la propia Sofimech y al CON, el Centro Oncológico del Norte, que es mi empleador, de responsabilidad de las cosas que yo pudiese decir. En general no voy a decir nada muy conflictivo, pero de todas maneras es bueno hacerlo. Bien, lo primero es justificar el cambio. Si queremos hacer una renovación o vamos a enfrentar una renovación de acelerador, debemos justificar. Ahora, ¿cómo justificamos? Y aquí empiezan a venir algunos problemitas. Lo primero que podríamos decir es un cambio tecnológico. Y por ahí fue la justificación que tuvimos en Chile hace algunos años atrás. Lo otro es los años de uso del acelerador o la hora de IM-ON. El acelerador se va volviendo cada vez más viejo, va a tener más fallas, pero es comparable a esto, los autos viejos. Eh, Tomé un modelo que no es de Chile para que nadie se sienta aludido. Un Fiat Panda es un auto antiguo, pero se sigue fabricando, vienen versiones más modernas. Ahora, ¿por qué traigo colación el Fiat Panda? Y es porque este auto va a poder andar en la calle siempre que tenga repuestos, ¿cierto? Una vez que se acaben los repuestos, es que este auto va a tener problemas, porque va a fallar una pieza que eventualmente no vamos a poder conseguir para reemplazar. Entonces, eh, esa es una buena justificación. El acelerador próximamente tendrá su obsolescencia, y la programa la misma fábrica, pero además la fábrica nos da 10 años de plazo. Dice, desde hoy dejo de fabricar las piezas, pero tengo stock para 10 años más. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta justificación. Esto sí es importante, fallas cada vez más complejas. El downtime empieza a aumentar, hay veces que sube de manera explosiva, hay un par de cosas que nos dejan el equipo literalmente abajo durante 2 o 3 semanas, y estas fallas son las que debemos poner ojo, tener bien documentado cuál fue la falla, cómo se enfrentó, el tiempo del diagnóstico certero me refiero, finalmente cuál es el tiempo en que la máquina vuelve a estar operativa. Aquí tenemos que alejarnos de la parte más administrativa, que lo van a ver como horas de uso, como uptime o downtime. Nosotros debiésemos justificar esto por cantidad de sesiones de tratamiento que estamos dejando de dar. Eso es algo, más allá de lo administrativo, es muy importante. Los tratamientos que son pausados tienen complejidades. Algunas se pueden resolver y podemos continuar el tratamiento, y otras que vamos a tener que hacer un parche porque radiológicamente hablando no va a ser compatible. Otra justificación es que queremos avanzar a técnicas más complejas. Queremos pasar de tratamientos de cobalto a SRS, o 2D a cobalto a SRS, o 3D a SRS. Bueno, queremos ir a técnicas más complejas. Todo lo anterior radica muchas veces en esto. ¿Cuánto va a ser la inversión? Cambiar un acelerador son unos cuantos miles de millones de pesos o un par o dos pares de millones de dólares. Entonces, la justificación del cambio tiene que venir muy bien acompañada con todo lo anterior.
para poder llegar a la gerencia y decir, queremos cambiar el acelerador, esto es lo que cuesta. Lo otro muy importante es la tendencia que tiene el centro, porque, tal como estaba en el punto anterior, si el centro, si la administración propiamente tal del centro quiere avanzar a ir a técnicas más complejas, como BIMAT RT o SRS, SBRT, es porque algo tienen en la cabeza. Y eventualmente es el cambio de enfoque de rendimiento, mayor cantidad de tratamientos por hora. Ahí se acompasa muy bien con el punto de avanzar a técnicas complejas. Y otras más que pueden ser las que se nos ocurran. También cosa importante es proyectarnos. ¿Cómo se proyecta la instalación del centro en un año o en 5 años más? Y esto es porque aumentamos la hora de trabajo, eventualmente es con más funcionarios. O queremos comisionar técnicas altamente complejas, según lo que lo define la norma 51. O sumar máquinas, eso sería un nuevo búnker. O solamente va a crecer la instalación con otros profesionales que no son directamente radioterapia, por lo tanto van a haber nuevas oficinas. Esto es muy importante para que no nos pasen cosas como tener oficinas pegaditas al búnker. La elección del nuevo acelerador entonces va a ir por dos posibles caminos. En el privado seguramente va a ser justificar sumamente bien la inversión y van a elegir el equipo que mejor se acerca a todo lo que presupuestariamente y técnicamente ofrece. En el ámbito público, esto va a ser una licitación de las necesidades y requerimientos. Y eso puede ser varias hojas de documento, que hay que verlas con mucho cuidado y afortunadamente no es con una persona, sino que es con un staff. Las especificaciones técnicas las hacemos física médica, pero también las especificaciones técnicas aparecen ingenieros biomédicos que se encargan de revisar las especificaciones que tienen las ofertas que hay en el mercado y que no tengamos incompatibilidades en las mismas especificaciones técnicas. Dentro de los staff aparecen los arquitectos, porque obviamente está el búnker, que eventualmente va a modificarse. En el mejor de los casos no se modifica, pero aún así van a haber aspectos de los arquitectos que tienen que estar presentes. Mismo que el arquitecto, va a estar el ingeniero estructural. Si vamos a cambiar la máquina, si el búnker está en el piso más bajo, en la planta baja, o en un piso segundo, entonces el peso de la máquina puede influir en el en el piso que está abajo, etcétera. Por lo tanto, el ingeniero estructural es una persona de interés. Bien, especificaciones técnicas. Aquí podemos hablar mucho. La idea que le propuse el directorio de esta charla es contarles y traspasarles qué es lo que aprendimos, cuáles son las dificultades. Por lo tanto, no hay ningún tema que va a tener más importancia que el otro y la especialización técnica la vamos a tomar de manera superficial. Entonces, volvemos a la pregunta que había antes. ¿Qué quiere la administración de la instalación versus qué quiere radioterapia? Idealmente, ambos aspectos del centro son lo mismo. Eventualmente son diferentes. Si son diferentes, aquí vamos a tener una disputa entre lo que va a querer la administración o la gerencia, que pongamos en el caso anterior, queremos aumentar la cantidad de pacientes, de tratamientos por hora. Mientras que radioterapia quiere avanzar a técnicas altamente complejas, con precisiones submilimétricas, y eso muchas veces no son lo mismo. Por lo tanto, aquí hay que llegar a un término medio y reflejarlo en la especificación técnica. Otra cosa muy importante es qué aceleradores tenemos instalados y en uso, el que vamos a cambiar. Si tenemos dos, esto se complejiza un poquito más, porque ahí hay que considerar la compatibilidad de los equipos. Si vamos a traer un nuevo acelerador, tiene que ser, eh, pensando en la optimización, tiene que ser compatible, ambos, que se hablen entre ellos, que tenga la posibilidad de que el paciente que está en la máquina 1 pueda ser cambiado a la máquina 2 sin grandes complicaciones, porque hay una falla, porque hay un mantenimiento muy largo, el motivo que sea. Lo ideal es que tengan compatibilidad los nuevos aceleradores. Compatibilidad en software, en el equipo de control de calidad, y también hay que tener súper en claro las curvas de aprendizaje. Si estamos haciendo un cambio
que es pasar de un equipo que hace solamente 2D a hacer SRS. Vamos a hacer un cambio tecnológico muy grande y la curva de aprendizaje va a ser paulatina o lenta. Así que eso tiene que estar también reflejado en la especialización técnica, en la parte de cursos. Muchas veces este punto se nos olvida y estamos más bien aceptando lo que las empresas que ganan las licitaciones o que ganan el proyecto son las que nos ofrecen. Pero es mejor ir adelantado y uno, en la misma especificación, decir cuáles son los cursos y qué cantidad de cursos. Bien, especificaciones técnicas. Aquí vemos a su físico médico de confianza que está muy complejo, muy complicado, con muchas dudas por las especificaciones técnicas. Entonces hay que partir por algo. Vayámonos por lo más sencillo. Queremos un acelerador de anillo, un arco C, o acelerador en tipo C, que tenga o no tenga giro de camilla, rizo de camilla, cuánto grado de libertad tiene la camilla, si queremos un multilámina estándar, tasa de dosis, energía, software, capacidades, lo que sea. Todo aquello lo tenemos que traspasar en una lista. Ya habíamos dicho, les había dicho que la lista de especificaciones técnicas puede ser tan compleja y tan larga como nosotros queramos detallar. Y eso es la claridad que vamos a tener con la necesidad. Bien, esto me encanta. Es una casita que quedó en medio de una autopista, está en China. Y lo que, bueno, esto es una historia aparte, ¿cierto? La persona está, el dueño de esta casa no la quiso vender y hicieron la autopista alrededor. Pero son cosas que nos pueden pasar a nosotros en, guardando las proporciones. Tenemos un acelerador, tenemos un búnker, la instalación crece y nos empiezan a colocar oficinas muy cerca del búnker, donde antes no había, donde antes seguramente había jardines, patio de luz, pasillos, y el área se empieza a ocupar. Entonces, la proyección de crecimiento es también un aspecto muy relevante. Si vamos a construir algo, tenemos que tener la proyección de qué es lo que quiere el centro en 5 o 10 años más. Con eso podemos ir a evaluar si es que el búnker necesita modificaciones y hacia dónde puede modificarse. Acá hay un ejemplo de Antofagastino. No sé si lo dije, soy de Antofagasta. Este es el Hospital Regional Antiguo, que afortunadamente se modernizó, hay un nuevo edificio muy moderno y este edificio quedó vacío momentáneamente. Luego fue traspasado a la Universidad de Antofagasta, que es el hospital clínico de la Universidad de Antofagasta, y que quedó grande, porque el edificio era de 6 pisos, bastante grande. Entonces los pisos superiores son oficinas administrativas del servicio de salud. Con eso está bien, va mejorando. Estamos optimizando, estamos aprovechando los espacios que ya están construidos. Pero acá hay un problemita, y es que tenemos que considerar muchos aspectos, como por ejemplo la capacidad eléctrica. En este caso, pasó de ser un hospital a un hospital clínico, ocupado 2 pisos, y lo demás es administrativo. Perfecto. Pero si estamos cambiando un acelerador por otro acelerador que eventualmente va a tener más cosas, como por ejemplo con BeamCity, eh, pasamos de baja energía a alta energía, etcétera, todo eso va a implicar un alza en el requerimiento eléctrico que va a tener el edificio. Es un aspecto muy, muy importante. Y aquí me van a disculpar la honestidad, pero nosotros tuvimos problema por esto. Eh, Fue algo que de alguna área dijo que estaba todo bien y en una segunda revisión se dieron cuenta de que no. Por lo tanto, hubo que hacer un parche del proyecto solamente para ir a mejorar la capacidad eléctrica del edificio, específicamente del búnker. Así que es una buena cosa para traspasar. Ok, entonces, sí, esta es una lámina que está arriba. Si teníamos estos profesionales para hacer un cambio de acelerador, también necesitamos invitar al ingeniero eléctrico. Entonces, aquí el grupo de trabajo, que inicialmente era poquito, solamente para especificaciones técnicas. No estamos hablando de la planificación de tratamientos, no estamos hablando de dosimetría, control de calidad, solamente el cambio del acelerador. Tenemos que invitar entonces al ingeniero eléctrico. Y la elección del búnker. Entonces ahora vamos a tener diferentes aspectos que vamos a estar revisando. El búnker es el mismo, estamos renovando. Entonces, la infraestructura no va a cambiar.
Y aquí es cuando física médica dice, pucha, yo quiero tener un acelerador un poquito más grande. Tal vez el biomédico dice, esto está perfecto, las especificaciones técnicas están ideales, cuando uno haga la licitación vamos a tener una competencia pareja para todos los oferentes. El arquitecto puede que diga, "Mm, no me gusta porque está tapando la luz en el atardecer, el amanecer". Los, los arquitectos siempre ven cosas que son importantes, pero eh, pueden ser más allá de esto que digo, de que, por ejemplo, como estético, pueden eventualmente ser cosas más importantes como estructurales. Y ahí es cuando se une al ingeniero estructural y al eléctrico. Entonces ellos pueden decir, sí, estructuralmente este búnker va a aguantar el peso de la nueva máquina que antes pesaba 6 toneladas y ahora va a tener 15 toneladas. Perfecto, estructuralmente aguanta. El eléctrico también dice, todos los cables son suficientemente grandes, son trifásicos, qué sé yo, anda bien. Así que ahí el búnker es el que va a sufrir, porque lo van a estar evaluando de diferentes puntos de vista y tiene que cumplir. ¿Cumplir qué cosa? Las especificaciones técnicas. Bueno, pasemos a otro tema. Llegamos al acelerador. Tenemos el acelerador. Entonces, un nuevo acelerador necesita un nuevo pit. Pit es la base que está debajo de la losa soportando la máquina, la camilla y el gantry mismo. Entonces, el cambio de pit es sacar literalmente el pit, colocar el nueva pit, que es la nueva base que va a soportar al nuevo acelerador, y llenar con concreto otra vez. Entonces, al hacer esto, que dicho sea de paso, el concreto utilizado en las bases es de alta densidad, por lo tanto, va a costar un montón romper ese cemento para sacar la base. ¿Y cómo rompemos el cemento? Con una no, martillo, con esto, con la guagua, hidráulico, martillo hidráulico. Cuando lo hacen, va a haber una nube de polvo, básicamente de cemento, que anda dando vueltas en alguna parte. Nosotros enfrentamos esto, creo, que de una buena forma, y la empresa hace un biombo casi hermético, de cielo a suelo, y con eso, cuando lo vimos, dijimos, perfecto, no vamos a tener fuga de polvo. No, el polvo sale de todas maneras. ¿Y cuál es la complicación? Es que al lado de ese búnker que está siendo intervenido para sacar el pit, vamos a tener el hospital funcionando como siempre. El acelerador de al lado, o el escáner que está cerca, o el PET que anda por ahí cerquita, o la secretaria que está un poco más allá, o los box médicos, siguen atendiendo. Por lo tanto, tenemos que lidiar entre, tenemos que sacar el PIT anterior, vamos a tener la nube de polvo y vamos a tener los pacientes. Entonces, en la experiencia que les tengo que traspasar, nosotros todas las mañanas, la empresa trabajaba hasta cierto horario, y todas las mañanas se tenía que limpiar porque estaba lleno de polvo. ¿Qué hacíamos? Dábamos un poquito de margen al primer tratamiento de la mañana para poder limpiar. Se solucionó. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Porque hay una incompatibilidad entre la obra civil, que es modificar la base del búnker, y el trabajo clínico. ¿Qué alternativas tenemos? Lo primero, y fue lo que hicimos, es que trabajen de noche. Afortunadamente, esto lo dejamos establecido en la licitación. Ahí ya estaba totalmente claro, y en las preguntas, en la respuesta a las preguntas del foro que tienen las licitaciones públicas, dejamos establecido el horario de trabajo. Idealmente son después de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, pero amarrado con que sea el último paciente del día. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos de noche. Esto tiene un problema, porque ¿a qué hora comienza la noche? Bueno, se lo dije recién, después del último tratamiento. Hay veces que los tenemos todo programado. Tenemos, no sé, 60, 70 pacientes, sabemos que se demoran 12 minutos cada uno, lo podemos proyectar. Y en la teoría, vamos a terminar con el último paciente a las 7:44 de la noche. Pero siempre es imponderable. El paciente no está bien preparado, la vejiga, el recto, no aguanta la máscara, lo vamos a reposicionar y eventualmente
la noche comienza un poquito más tarde. ¿Tenemos nosotros algún conflicto con eso? La verdad es que sí. Hay un conflicto muy importante. Y es que en algún momento esto empieza con la entrega. Nosotros, el centro, entregamos el búnker para que la empresa empiece a trabajar. La empresa va a hacer las adecuaciones, como por ejemplo sacar la base antigua e instalar la base nueva del nuevo acelerador. Una vez que la base está instalada, que el cemento que lo soporta está totalmente seco, y a todo esto se demora como 25 días en secarse, en fraguar ese cemento de alta densidad, recién va a venir la instalación de la máquina. Recién van a colocar el acelerador, la camilla, encima de ese marco que está en el suelo. Y finalmente tenemos la recepción del acelerador. Entonces, tiempo. Si las adecuaciones, de manera sorpresiva, la empresa se da cuenta de que tiene solamente la noche para trabajar, va a retrasar la recepción del acelerador. ¿Cuál es el conflicto con nosotros? Es que nosotros participamos en las especificaciones técnicas, participamos en la programación y la proyección de cuánto tiempo vamos a estar con una máquina menos. Entonces, esto es sumamente importante y interesante tenerlo en mente. Bueno, el nuevo acelerador es un nuevo PIT, tiempo de ejecución de las obras civiles, que eventualmente va a atrasar la instalación, y eso va a atrasar el acceptance y el commissioning y los entrenamientos. Y finalmente, el momento del uso clínico y la inauguración, por supuesto. Hay gente que le interesa más que a nosotros la inauguración propiamente tal, el corte de cinta. Pero aquí aprovecho de hacer un cambio de tema. El- la inauguración, ¿cómo la queremos hacer? ¿Queremos hacer una inauguración solamente con el equipo puesto en el piso, instalado? ¿O queremos hacer una inauguración con el primer paciente? Eh, Todo eso repercute en el proyecto o en licitación en multas. Eventualmente, este atraso va a influir en multas por no cumplimiento de plazos para la empresa, de las cuales nosotros estamos no directamente ligados, pero tenemos algo que ver. Entonces, vamos a la inauguración. La inauguración, digamos que lo queremos hacer de la segunda forma que dije, con el primer paciente. Por lo tanto, necesitamos autorizaciones necesarias. En nuestro país necesitamos tres autorizaciones. La Comisión Chilena de Energía Nuclear, que es la agencia reguladora nacional, el Instituto de Salud Pública y la Seremi de Salud correspondiente a nuestra región. Si empezamos con la SECHEN, lo primero que necesitamos es un cierre definitivo. No nos olvidemos que lo que estamos haciendo es renovar. Estamos sacando un acelerador que está en uso para colocar uno nuevo. Por lo tanto, tenemos que hacer el cierre definitivo de la instalación de primera categoría que estaba en uso, el acelerador, digamos, viejo. Lo segundo es un condicional. Si el acelerador que estamos sacando tiene activación, se nos complejiza. Necesitamos bodega, transporte, transferencia y disposición final de material radioactivo. Para hacer eso, para saber si es que necesitamos o no contar con este condicional, tenemos que ir a bibliografías. No vamos a ser el primer centro que está desarmando ese tipo, modelo, marca de acelerador. Así que hay que acudir a la bibliografía para saber si es que en las versiones anteriores que han sido desmanteladas, tiene activación de piezas. De todas maneras, es muy aconsejable y a veces requerido por la agencia reguladora que tengamos una búsqueda de piezas activas en el deshuese. Entonces, a medida que empecemos a desarmar el acelerador viejo, que tengamos la capacidad de ir investigando si es que hay activación en el cabezal, en el carrusel, en el target, en la guía de ondas, etc. Ok, ligeramente en el caso de que sí tenemos activación. ¿Esto cuánto parte? Ok, la activación es toda una complejidad. Podríamos hablar de esto los 45 minutos de lo que dura esto. Pero lo importante es anticiparse. Y no estoy diciendo anticiparse en buscar en la hoja FTP si es que vamos a tener activación o no. Es mediante la bibliografía. Es mediante el uso que le estamos dando al acelerador. Porque si nos preparamos
entre comillas, preparamos para el apagado, para el desmantelado, podemos dejar de trabajar con altas energías y hacer los últimos tratamientos, el último mes de tratamiento solamente con energías bajas. Con eso estamos bajando la probabilidad de activación. O paulatinamente bajar la cantidad de tratamientos al día. Eso también disminuye la cantidad de activación. ¿Por qué esto es importante? Porque es dinero. Es sumamente costoso hacer esto. La bodega, el transporte, la transferencia y la disposición final de material radioactivo que está contenido en el acelerador viejo. Idealmente, súper idealmente, vamos a tener piezas pequeñitas. En el caso no tan favorable, vamos a tener que dar disposición final al cabezal completo. Y el cabezal completo son 500, 600 kilogramos que tenemos que primero bodegar, luego transportar y todo lo que está descrito aquí. Ok, vamos al caso que no hay activación. Pasamos a la autorización de construcción. En la autorización de construcción es donde nosotros tenemos que presentar la memoria de cálculo de blindaje. Y la SECHEN nos va a revisar de manera independiente lo que nosotros hicimos. En mi caso, pasándole, insisto, la experiencia, fue súper bueno, porque tuvimos discusiones bien interesantes, nos juntamos unas 4 veces de manera online y discutimos cosas, insisto, interesantes. Habían algunas que eran equivocaciones mías, orden de magnitud mal escrito o la unidad mal escrito, el prefijo de la unidad mal escrito, que las resolvimos bastante fácil. Otras necesitó una segunda reunión para llegar a acuerdos. La autorización de construcción nos permite hacer el comisionamiento. Ahora, ¿por qué necesitamos el comisionamiento? Porque para la autorización de operación necesitamos entregar el resultado del comisionamiento. Y además, la adaptación o actualización del manual de protección radiológica. Teníamos uno para el acelerador anterior. Cambiamos el acelerador, por lo tanto tenemos que cambiar el manual de protección radiológica. Adaptarlo a las nuevas técnicas, a las nuevas energías, encompasado con lo que calculamos en la memoria de cálculo, la cantidad de exposición que va a haber, etc. Hay que hacer las actualizaciones. En paralelo, vamos a tener el Instituto de Salud Pública, donde vamos a tener el programa de evaluación de calidad en radioterapia, el PSRT. Aquí nos van a evaluar el programa de garantía de calidad y el comisionamiento. Al igual que el manual de protección radiológica, el ISP nos va a pedir que actualicemos nuestro antiguo programa de garantía de calidad que funcionaba para el acelerador viejo. Por lo tanto, ahora que vamos a pasar, en el caso extremo que les decía recién, de técnicas 2D a SRS, tenemos que hacer grandes cambios, pasando de las planificaciones, la segmentación, los controles de calidad, las verificaciones. Todo ello tenemos que actualizar de 2D a la técnica que estamos haciendo ahora. Si estamos ya trabajando con intensidad modulada y queremos pasar a SRS, gracias a la máquina que estamos comprando, no va a tener grandes cambios. Van a haber, pero no tan extremos como lo del caso del 2D. Y hoy tenemos que presentarle comisionamiento. El programa de garantía de calidad, en nuestro caso, fue laborioso. Tuvimos que cambiar protocolos, manuales instructivos. Y en esta parte nos demoramos un poquito más de lo que teníamos proyectado. Entonces, la gerencia nos llamaba acá una vez a la semana y nos preguntaba cómo íbamos. Entonces, aquí hay que ser transparente con la gerencia. Le comentábamos cómo íbamos y cuáles eran las expectativas de término y, y qué tan bien lo estábamos logrando. Traspasar lo que hacemos, lo que queremos hacer, lo que creemos que vamos a hacer, porque es una máquina nueva, traspasarlo a papel hay veces que cuesta. Ok, una vez que tenemos la autorización de la SECHEN, la autorización, el informe técnico favorable del ISP, ambos aprobados, recién podemos ir a la Seremi. Y la Seremi va a ver aspectos sanitarios. Nos va a tomar en cuenta ambas cosas y va a empezar a evaluar solamente aspectos sanitarios. Así que ahí andamos súper bien. Ok, vi la hora, me estaba demorando mucho. Y esto tiene énfasis a la evaluación de blindaje. Entonces, vamos allá. Si estamos en construcción, vamos a tener un documento de la SECHEN
que es las normas de seguridad básicas, que es el 020, donde aparecen los límites, digamos, modernos de disposición. Y también tenemos la norma de seguridad NS040, que habla solamente del blindaje. Entonces aquí es cómo tenemos que calcular la memoria de cálculo de blindaje. No son los 20 milisievert año, sino que es más restrictivo, son 5 milisievert año. Con esto tenemos que ir a calcular la memoria de cálculo, no con los 20. Ok, en la práctica, si queremos hacer un cambio de un búnker grande, que tenía un acelerador de alta energía, y queremos instalar un acelerador de alta energía, andamos bien. Si es un acelerador grande de alta energía y queremos instalar uno de baja energía, es perfecto. No sobra espacio y no sobra blindaje. Si estamos cambiando uno de baja energía por otro de baja energía, está bien. Pero si estamos cambiando uno de baja energía por uno de alta energía, aquí hay problemas. Entonces, muchas veces vamos a tener que aumentar los espesores de los muros. Y constructivamente nos van a decir, ok, ¿cuánto necesita? 1 metro. Ok, coloco un parante por acá, lo ponemos un enchapado, eh, pasta de muro, el revestimiento y ya está. Pero lo que no nos dijeron, y a ellos tampoco nadie se los dijo, es que están considerando tal vez un muro falso, que va a tener un soporte y en el medio hay aire. Esto nos pasó. Tuvimos que explicarle a la empresa constructora y que el muro era un muro sólido. Entonces, ahí fue cuando nos dijeron, ok, concreto, pero nosotros sabemos que es concreto común, pero ¿qué es concreto común? Entonces, otras conversaciones. Y nos dicen, listo, vamos a hacer un mortero, vamos a ir a comprar a Sodimac un saco de concreto y empezamos a hacer la mezcla. Pero no, nosotros sabemos que el concreto que utilizamos, de acuerdo al formalismo que vayamos a ocupar, es concreto común, pero con densidad especial, 2,35 gramos por centímetro cúbico, que sería el concreto Portland o el NBS 04, que además tenemos especificaciones para eso. Un concreto Portland va a tener una cantidad una proporción, mejor dicho, de elementos químicos de esta manera, esto está en este librito, por lo tanto nosotros tenemos en la teoría algo que la empresa va a ser un simple mortero, simple entre comillas. Eh, Constructivamente se evalúa así el concreto. Colocas un cono, lo llenas de concreto, sacas el cono y ves cuánto disminuye la altura y cuánto aumenta el diámetro de la base. Esto es la prueba de rendimiento y las personas que trabajan en esto te dicen, sí, es un cono de 640-30, que son las medidas que está logrando con esa mezcla, con la proporción de cemento comprado en Sodimac, con arena y gravilla, te da eso. Y ahí es cuando uno le dice, no, 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 porque algo en la cabeza en el fondo te molesta. Sabemos que es concreto común, pero es un concreto especial. Si además esto se entera el ingeniero estructural, nos va a decir, espérate, ¿quieres adosar algo de concreto en lo que ya existe, en un muro que ya existe? Y uno le dice, sí, eso es lo que quiero. Ya, ¿cuánto es el espesor? Digamos que va a ser solamente el laberinto. 100 centímetros de ancho. Y necesito aumentar el blindaje en 30 centímetros más. No es tanto, son 30 centímetros de espesor. Pero es del suelo a la losa. Esto, si lo calculamos con la densidad 2,35, son aproximadamente 5 toneladas de concreto que hay que vertir ahí para completar esto. Y ahí el ingeniero estructural se enoja y nos dice, no, eso no se puede, porque es mucho, se va a caer, va a temblar, etcétera, etcétera, estructuralmente no se puede. Y nos ofrece una alternativa, ¿qué pasa si lo hacemos de bloques? Y ahí es cuando a mí me entró otra vez el bichito y dije, bloque como ese. Dice, sí, hacemos un muro sólido de bloques, pero y me dice así, hacemos una pared, si las casas se hacen así y las casas son sólidas. No, porque mira, los bloques son con aire, po. Los bloques tienen aire entre medio. Entonces no lo podemos hacer de esa manera, porque nosotros estamos considerando un espesor X que va a atenuar la radiación afuera del búnker en tanto. Por lo tanto, esto tiene que ser sólido. Y ahí es cuando aparece, otra vez nos dice, yo estaba pensando en esto. Perfecto, tengo la solución. Metámosles concreto ahí adentro. Hacemos esta misma pared, pero lo rellenamos con concreto. Esta fue una solución y fue la solución que tuvimos nosotros
Pero para eso usamos el trabajo de nuestra residente, María Zuleima. Esto no está publicado todavía, va a salir pronto, donde hicimos un estudio de estos bloques que se compran en Sodimac. ¿Qué pasaba si los completábamos con concreto? Entonces, Zuleima hizo simulaciones Monte Carlo usando un espacio de fase de un haz de 10x, que es lo que estábamos instalando. Hizo geometrías de haz ancho y angosto, por lo tanto conocimos el build-up. Y finalmente, todo esto que ella calculó y presentó como trabajo clínico, lo pudimos verificar al momento de hacer el levantamiento radiométrico inicial. ¿Qué fue lo que hizo Zule? Tomó un bloque con aire y lo simuló. Tomó un bloque con concreto, digamos, de baja densidad y lo simuló. Y tomó un bloque de concreto rellenado con concreto de alta densidad y lo simuló. Para nuestra tranquilidad, el concreto, o sea, el bloque de concreto relleno con concreto de alta densidad es un concreto de alta densidad. Es el de densidad 2.35. Pero entonces ella obtuvo este resultado. Un bloque sin relleno va a tener esta magnitud. Estoy censurando los valores para reservar el- el momento en que esto se ha publicado, pero está en la proporción. El bloque solito, que está con aire en el medio, tiene esta capacidad de atenuar. Si tiene concreto común, va a tener esta capacidad de atenuar. Y si es un concreto de alta densidad, va a ser de esta manera atenuante. Por lo tanto, logramos un buen resultado y me parece que es algo sumamente útil para todos nosotros que nos vamos a ver afectos a renovaciones de aceleradores. Con esto, el ingeniero estructural está de acuerdo. Dice hacer un muro de bloque, 30 centímetros de espesor, es básicamente un bloque, por lo tanto tengo que hacer un parante de un bloque, lo colocamos con unos clips y no sé qué, funciona. Y física médica también se queda tranquilo porque ya sabemos cuál es la capacidad de atenuar de estos bloques. Eh, Zuleima con esto obtuvo entonces una proporción muy interesante, que es cuánto equivale un bloque en su capacidad de atenuar. Por lo tanto, el bloque solito, el bloque con concreto y el de alta, relleno con concreto y el relleno con concreto de alta densidad van a tener una proporción de TBLs. Por lo tanto, ahora vamos a poder calcular fácilmente cuántos bloques, cuántos espesores de bloques voy a necesitar para ir a hacer el blindaje. Y lo otro muy interesante que obtuvo ella en realidad, yo solo estaba al lado, eh, fue el build-up. Entonces aquí está graficado el build-up para estos dos casos. Bloque relleno con concreto de baja densidad y con alta densidad. Bien, todo esto lo tuvimos que verificar, por supuesto, y lo verificamos con el levantamiento radiométrico. Entonces, lo primerísimo fue decir qué instrumento tenemos para cuantificar esto. ¿Cuál es la capacidad que tiene el instrumento para detectar el espectro de emisión? Porque todos sabemos que el acelerador no emite con 10 MeV, ¿cierto? O con 3.3 MeV, sino que es un espectro de emisión donde un haz de 10x tiene su energía promedio a un tercio, 3.3. Entonces vamos a tener la misma cantidad de aparición hacia la derecha y a la izquierda de este gráfico de distribución del espectro. Bien, ¿qué puedo utilizar para cuantificar? Entonces, no quiero hablar de ninguna marca, ningún modelo, así que vamos a hacer un programa de protección de testigos y vamos a hablar sobre un instrumento cualquiera que es disponible para ser comprado en el mercado. Este instrumento tiene esta distribución de respuesta energética. Llega hasta por aquí. ¿Cuánto de eso en escala logarítmica? Son como 2 MeV. Ya había dicho recientemente que el espectro de emisión es en promedio, o la energía más probable, un tercio del 10x, por lo tanto va a ser 3.3. Hay instrumentos que tienen capacidades físicas y electrónicas finitas. Nosotros necesitamos algo que, por sus capacidades de diseño, nos permita ir a cuantificar un poquito más allá, porque vamos a tener emisión de partículas de más alta energía de lo que algunos instrumentos son capaces de detectar. Así que ahí fue cuando eh, utilizamos
otros equipos de otra tecnología, otra marca también, y nos pusimos a medir. Entonces, lo primero que hicimos fue comparar. Y si bien están en escala diferente, este está en nanosievert hora y el de allá está en microsievert hora, pero digamos que teníamos como un 30% más de lectura en el equipo este gris con blanco. Cuando nos fuimos a medir, encontramos valores también similares. El equipo que tiene capacidades para ir a medir energías más altas medía en esta foto, en este instante en particular, 6.9 microsievert hora, mientras que otro equipo medía 6.68 microsievert hora. Por ahí andábamos súper bien. Así que nos fuimos a hacer el levantamiento radiométrico con dos instrumentos y nos pusimos a pasear por todos lados. A 30 centímetros de la puerta, ahí estábamos en un estacionamiento y ahí, ¿por qué estamos en un estacionamiento? Porque la instalación era esta. Aquí están los dos búnkers, estábamos cambiando este acelerador. Alrededor tenemos por diseño jardines y ahí abajo hay un estacionamiento. Por lo tanto, este muro primario no debiese tener personas trabajando acá, ocupacionalmente esto tiende a cero, pero sí vamos a tener allá, donde están los estacionamientos. Así que, como el cálculo de blindaje se calcula y se mide a 30 centímetros del muro, pero es cuando tenemos algún punto de interés de estudio. En mi caso, no tenía nada en ese punto a 30 centímetros. Así que me tuve que ir al punto más cercano que fuera de interés, el estacionamiento que le mostraba recién. El punto de interés, que sí está calculado a 30 centímetros del muro, va a tener un valor. Y como jardín o como pasillo, eh, se le asigna 1/40, que es, según el NSRP 151, el valor más bajo de factor de ocupación. Pero en verdad es aún más bajo. Solamente que colocarlo y estimar un número no es tan sencillo. Bueno, el siguiente punto de interés es el estacionamiento, que tiene una exposición aún más baja por el inverso cuadrado de la distancia, estoy mucho más lejos. Pero aquí sí le asignamos un 1/40 porque es un estacionamiento y además es un pasillo de tránsito. Acá hay una fotito bien pintoresca donde está el muro primario que les decía recién. Entonces, este es la zona que arquitectónicamente e inicialmente estaba considerada para jardín. Vemos que no tiene nada. Y el punto de interés está por ahí abajo, a más de 7 metros. Aquí está la camioneta esa que aparece en el monito. Aquí está el flexómetro donde estaba tomando las medidas, que además tiene este muro, está más abajo. Fíjense en esta foto, hay 3 metros, esta es la pared hacia posterior del acelerador, tiene 3 metros hacia la zona de tránsito de los estacionamientos. Y además, la altura de este muro, ahí donde estoy parado yo, son 1,20 m. Entonces, acceder a este espacio es sumamente difícil. Lo hicimos con una segunda persona que nos hizo un levantamiento independiente al que estábamos haciendo nosotros como centro oncológico, y lo volvimos a hacer cuando fue la Comisión Chilena de Energía Nuclear a hacer el levantamiento. Entonces, les quedó sumamente claro que acceder a este punto es muy difícil. Bien, pasamos a un punto muy interesante. ¿Qué mido? Entonces, por ahí podríamos decir, tenemos que medir IDR, tenemos que medir TADR, RH, RW, TADRW. Hay un montón de cosas que podríamos ir a medir para cuantificar esto. Afortunadamente tenemos documentos. Y estos documentos, en el NS020, nos dice que esto, en operación la tasa de dosis no deberá superar 7,5 microsievert hora en la frontera de las zonas controladas. Todos conocemos estos documentos. Muchos nos hemos enfrentado a este documento. Y aquí viene lo interesante, porque nos lleva a pensar de que está hablando de la IDR, Instantaneous Dose Rate, que sus unidades de medida son ciber sobre hora, o algún prefijo, microsievert, milisievert, nanosievert sobre hora. Y aquí, conceptualmente, lo primero que nos tiene que molestar, si el concepto se llama instantáneo, esto está medido sobre una hora. Una hora no tiene ni cerca de ser instantáneo, a menos que sea la edad del universo. Por lo tanto, aquí hay un primer punto para empezar a cuestionarnos qué es lo que vamos a medir. Además, los tratamientos son sumamente cortos. Acá hay un ejemplo de un tórax de 30 Gray, donde el Compensity se toma a las 10:58, pasan unos minutos
a las 10:17 empieza el arco 1, y a las 10:18 con 19, o sea, fue segundos, no alcanzó a ser un minuto el arco 1, lo mismo el arco 2. Por lo tanto, de un tratamiento que nosotros asignamos, nadie sabe, nos veo con esto, 15 minutos por tratamiento. De esos 15 minutos que tenemos asignados para un paciente, le estamos dando BIM-ON solamente 2 minutos. Por lo tanto, hablar del IDR, que su expresión es esta, tasa de dosis por transmisión dividido distancia al cuadrado, solamente podemos ir a jugar con la tasa de dosis. Pero la tasa de dosis para esto, un tratamiento de 30 Gray, que el arco 1 dura 30 segundos, es una tasa alta. Por lo tanto, una tasa alta va a influir inmediatamente en el IDR, que se nos va a disparar. Y ahí es cuando empiezan más cuestionamientos. El equipo que estoy trayendo es un equipo más rápido, que tiene tasa de dosis alta o muy alta. Si pensamos en un haz de 6 X triple F, podría llegar a 2.400 unidades de monitor por minuto. Eso afecta inmediatamente al IDR y lo lleva por niveles excesivamente altos a lo que decía ese documento de la SECHEN. Incluso si lo llevamos a radioterapia flash, que van a hacer cosas como esta, 40 Gray por segundo, si bien esto es para protones, pero hay esfuerzos tecnológicos para llevar aceleradores a este tipo de tasa de dosis. Se suma que los tratamientos son más cortos. Estamos hipofraccionando, estamos además escalando en dosis, tenemos SIV. Todo esto lleva a mayor dosis al isocentro, por lo tanto la carga de trabajo va a cambiar y la transmisión también va a cambiar. Esto es una complicación y la tenemos que resolver. Siempre está dando vuelta este número, esta magnitud, 7,5 microsievert hora. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, lo tenemos que enfrentar de buena manera. Y el mismo NSRP, esta persona, Raymond Wu, nos expone, y esto está libre en Internet, de cómo y de dónde sale este valor. Y aparece la norma británica. Pero además, en la norma británica nos dice cómo hay que medirlo. Hay que medirlo promediado. Son 7,5 microsievert horas promediados sobre un día de trabajo. O si es de manera instantánea, son 100 microsievert horas. Pero si queremos este valor, son condiciones diferentes, promediados sobre una hora de trabajo. Y además, en la misma presentación, aquí nos dice que el IDR no está bien eh, aceptable o considerarlo de esta manera, que no exceda los 20 microsievert hora o 7,5 microsievert hora, sino que son conceptos diferentes. Entonces, el concepto diferente, el que tenemos que ir a cuantificar, es el TADR. Y esto se usa, se calcula en el uso clínico. Cuantificamos el H 10 acumulado en un día, durante todo un día laboral, ya sea de 8, 9, 12, 15, todas las horas que sea el día laboral. Y luego tenemos que hacer el promedio, el average, porque es time average dose rate, de la dosis media por hora, sobre todas las horas medidas en un día laboral. Así vamos a poder cuantificar el TADR, el que tiene un poco más de sentido de ir a cuantificar y recortar en la memoria de cálculo. ¿Nos sirve el comisionamiento para calcular esto? No. El comisionamiento es una condición atípica, diferente al uso clínico. En el comisionamiento vamos a estar disparando y vamos a disparar, no sé, unas 12 horas al día y normalmente de manera continua. Entonces, el comisionamiento no sirve para calcular el TADR, pero sí lo podemos inferir, extrapolándolo desde el IDR. ¿Qué es el IDR entonces? Es No, los ir a... fotógrafos en la cama. Walter, ¿puede silenciar el micrófono, por favor? Gracias. El IDR sería ir con nuestro detector y lograr encontrar el máximo valor de exposición en la máxima capacidad del acelerador. Máximo tamaño de campo, máxima tasa de dosis, máxima energía, máximo del todo. Con un fantoma si estamos en los muros de dispersión. Y ahí está, el TADR a la semana se calcula usando el IDR. Entonces nosotros podemos ir a hacer un levantamiento express con un detector apropiado
y vamos a cuantificar, tenemos poco tiempo, es Express, el IDR. Y el IDR después lo colocamos en esta expresión, con la carga de trabajo, la tasa de dosis, y vamos a tener un TADR a la semana. Teniendo el TADR de la semana, lo podemos llevar al TADR en una hora o el RH. Esto sí tiene más sentido que sea evaluado como 7,5 microsievert hora en la frontera de la zona controlada. Este es un valor más apropiado, que no depende directamente del IDR. Las máquinas de ahora tienen una capacidad de tasa de dosis mucho más alta de lo que había antes, por lo tanto, no tiene un buen sustento ir a cuantificar el IDR como el valor que está estipulado en 7,5. Bien, preguntas. Yo mismo me la hago. ¿Cómo le resultó el levantamiento radiométrico basal, el de referencia? Bien, gracias. Salió perfecto. En la memoria de cálculo que le presentamos a la sección para evaluar, me tomé con mucha confianza la libertad de dar una planilla de qué eran los valores esperados. Y me puse en casos de hacer un levantamiento express o de hacer un levantamiento con más tiempo, de ir a calcular los TADR. Entonces, para los diferentes muros, tenía ya una planilla con los valores esperados o los valores que podíamos inferir, me estoy hablando del TADR en una hora, usando el IDR. Nos fue bastante bien. De hecho, nos encontramos con un punto, que es el punto A, aquí abajito, que teníamos que medir 700 microsievert hora. Obviamente eso supera por creces los 7,5 microsievert hora, pero ya estábamos claros de que no lo íbamos a evaluar así. 7,5 microsievert hora está acá, en TADR, en una hora cualquiera, o RH, que teníamos proyectado 3,3 y usando el IDR más alto que encontramos, que fue 2,80, o sea, 281 más o menos 3% en este muro, pero este muro está a 2 metros de altura. Estábamos en ese lado del jardín que les decía que tenía la foto, y tomando el detector, yo mido 1,80 m, con mi brazo en alto, en parado en puntita, por ahí encontramos ese valor alto, que fue el más alto que encontramos. Con ese valor extrapolamos, inferimos, y el TADR resultaba 1,2 microsievert hora, que se parece más o menos a lo que teníamos calculado de 3,3 microsievert hora. Algo que decir del blindaje, muy bueno. Como obra civil solucionó el problema. Sencillo construir, rápido, limpio, porque hacer concreto dentro del búnker con los pacientes pasando por el otro pasillo no es sencillo. Y como blindaje nos dejó tranquilos. Ya estábamos convencidos de que un bloque de concreto, lo digo ahora, no lo dije antes, era un bloque especial. El concreto que se usó para ese bloque era de alta densidad. Y además, colocándola adentro, concreto común, funciona perfecto. Bien, siendo las 3 o'clock, hemos llegado al fin de esta parte del seminario y ahora les dejo la palabra a ustedes para hacerme consultas o para iniciar una discusión. Les agradezco el tiempo, espero que esto les sirva. Son las experiencias que tuvimos nosotros y son experiencias de verdad fuertes. Había momentos en que estábamos agarrados de las mechas y finalmente terminamos abrazados, casi tomando una foto una vez que el búnker estaba listo. Bien, les dejo a ustedes la palabra. Hola, Carol. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, Ya. escucho. Yo sé que te quería ahorrar datos para la publicación, pero tú sabes que a mí me importa el tema Monte Carlo. ¿Qué código usaron? Si podéis dar datos, de dónde sacaron el espectro y ese tipo de cosas. Sí, se puede, no, si te complica mucho, entonces no. No, no, es sencillo de contestar. Utilizamos IES en así y el espacio de fase era un acelerador de 10X que es de la IAEA, que es un Sacaron acelerador el ley. antiguo. Sí, Ya, justamente. ok. Por ahí a Zule cuando presenta en la UFRO le dicen eso, oye, pero tu acelerador es viejo y no sé qué. Sí, pero estamos usando un espectro, un DUNAS de 10X, que es muy diferente a evaluar todo toda la simulación con energía de 3,3 MeV o de 10 MeV. Claro, claro, Entonces, claro.
Es una aproximación, pero es una muy buena aproximación, Es mucho más aproximado que utilizar los extremos que tú dijiste. Claro. justamente. Oye, ¿y el espacio de fase, cómo lo hicieron? ¿Lo utilizaron una vez o lo reutilizaron? En el IA está el espacio de fase para descargar. Eso hicimos. Ah, Son ya. son cuatro archivos que se los tienes que meter al IES, los compilas y de ahí puedes trabajar. Claro, que me refería que a veces para ganar más estadística tú como que lo dais vuelta, lo echáis a correr de nuevo al espacio de fase. ¿Cachai? Vas desde la primera partícula, pasaste a la última y decís, me faltaron, entonces vamos a echarla a correr de nuevo. Sí. ¿Tenías esos detalles o no? Los tiene el azul. Ah, ya, perfecto. Así que si los necesitas, puedes ir a tomar un café. Totalmente bienvenido. Ya. Vale, Harold, te pasaste. ¿Alguien más que me quiera decir algo? Si no, nos liberamos para ir a almorzar. En el chat dice, hola Harold, ¿cuánto fue el costo de la modificación del búnker? Oh, qué buena pregunta. Afortunadamente estaba dentro de la licitación, así que fue un costo que me lo dijeron, pero fue en el pasillo, fue el dueño de la empresa constructora y es un dato que no me acuerdo. Pero fue mucho más bajo de lo que esperaban, porque los bloquecitos son baratos. Eh, no me acuerdo, no soy capaz de decir un número porque tengo muy mala memoria. Lo podría preguntar. Si lo consigo, lo comunico, con el permiso del dueño del número. Bien, lo dejamos hasta acá. Sí, Harold, ¿me escucha? Ahora sí. No, muchas gracias por la presentación. Y solo quería compartir en el chat de la Sofimech de dónde provienen estos valores de 7,5 microsievert. Es un buen tema. Es un tremendo tema. Y sucede que, claro, la extrapolación regulatoria que se ocupa se basa de alguna manera de esta evidencia de los ingleses. Entonces ahí en el chat de la Sofimech, para los que deseen, les dejo la referencia y cómo leerlo. Pásalo al de OPR igual, Claudio, por si acaso. Que vi un par de personas aquí del chat de OPR. Súper. Bacán. Ya, bien. Muy bueno. En honor al tiempo. Felicitaciones, Germán. Muchas Muchas gracias. gracias.